Ya estamos de regreso a las 7 de la mañana con 45 minutos. Es el tiempo del centro del país, la mañana de este domingo. Gracias a quienes están en el Facebook Live a través de la plataforma de Grupo Fórmula, tanto de la radio como de la televisión, y también a través de nuestras redes sociales. Y por supuesto, la radio 103.3 de FM, 970 de AM aquí en el Valle de México, en todo el país, a través de la primera cadena nacional de Grupo Fórmula y en Telefórmula. Oigan, siempre es un privilegio poder charlar de temas que tienen que ver con pobreza, medición, estadística, con alguien que sabe y sabe mucho, ¿eh? Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Gonzalo, ¿cómo le va? Qué gusto, muy buenos días. Hola Jaime, qué gusto, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, pues con el privilegio de poder charlar con ustedes, Gonzalo. El miércoles pasado dieron a conocer importantes datos estadísticos que tienen que hablar y tienen que ver con la pobreza, la evolución de la pobreza 2010-2016. Coméntenos, Gonzalo, de qué se trata y cuál es la importancia de estas cifras. Con muchísimo gusto, Jaime. Como tú bien dices, esta semana dimos a conocer la pobreza correspondiente a 2016 y la dimos a conocer debido a que el INEGI y porque el INEGI hizo yo creo que un gran trabajo en ese último año, sobre todo en los últimos meses, de poder tener herramientas que nos permitan a nosotros poder tener una foto, una película más amplia de la pobreza del año 2010 a 2016. Entonces, para el público que nos escucha, tenemos información de pobreza nacional y estatal entre 2010, 12, 14, 16. Y por supuesto, en esos periodos hay cifras diversas. No quiero yo que la gente se pierda en tantas cifras. Entonces vamos a decir algunas concretas. Por favor. Por ejemplo, déjame empezar con la pobreza nacional. La pobreza nacional, y empiezo en el año 2014. Del 14 al 16, el año inmediato, la pobreza baja de 46.2 a 43.6%, que implica una reducción del número de personas en situación de pobreza de 55.3 millones a 53.4 millones de personas en pobreza. Entonces fueron 2 años, 14-16, del 14 al 16, en los cuales la economía tuvo mejoras, la inflación tuvo un nivel muy bajo, hubo un crecimiento del empleo moderado, mejor que los años previos. Hubo también política social, política pública, que con coordinación se lograron cosas importantes. Entonces, ese periodo reciente nos parece importante, pero también tenemos el periodo 2010-2016. Ahí la historia es un poco diferente porque si bien es cierto que la pobreza en porcentaje se reduce, la pobreza en número de personas aumenta en 600,000 personas de 2010 a 16, ¿no? Y eso implica o nos recuerda que si bien esta noticia de los años 14 a 16 es una noticia importante que nos da optimismo para recordarnos como mexicanos que podemos bajar la pobreza, pues nos recuerda que seguimos teniendo retos en materia de pobreza, que seguimos arrastrando. Ojalá que el desempeño del 14 al 16 sea un desempeño que persista en los años siguientes, Jaime. Y hoy mejor que nunca estamos platicando con Gonzalo Hernández Licona, él es secretario ejecutivo del Coneval. Y hoy más que nunca, Gonzalo, entonces toma pues fuerza, contundencia, el nombre del propio consejo que tú encabezas, que tú eres el secretario ejecutivo, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Ustedes, con estos números, a través de las políticas públicas que se llevan a cabo, pueden ver qué sí y qué no funciona en las regiones del país. ¿Esto es cierto? ¿Y esto le podemos sacar provecho a este tipo de estudios y tipo de cifras? Sí, el centro de lo que hace el Coneval es la evaluación de la política social. Una parte de ella es la medición de la pobreza. Otra parte tiene que ver con ver directamente, analizar directamente, evaluar directamente programas y estrategias de desarrollo social y ver qué estrategias son mejores que otras, qué estrategias funcionan mejor para tal objetivo que otras, y con ello poderle dar sugerencias y recomendaciones a la gente que toma decisiones, al gobierno mismo, a los gobiernos estatales, al propio Congreso, y decir y sugerir, miren, estos conjuntos de programas
creemos que vale la pena preservarlos, creemos que vale la pena incluso aumentar el presupuesto, creemos que vale la pena que sean programas prioritarios para que la reducción de la pobreza en ese objetivo concreto sea más claro. Entonces, lo que hacemos es eso. Tenemos también alguna injerencia de evaluación de los estados. Por ejemplo, tenemos un inventario nacional, estatal y municipal de programas sociales, en donde damos cuenta de la cantidad de programas que tenemos a nivel de todos los órdenes de gobierno y poder decidir y poder darle herramientas a quien decida. Si, por ejemplo, pues es que hay muchos programas que se duplican, digamos, Exacto. en tal estado, pues eso puede ser un elemento importante. A ver, Gonzalo, atendiendo eso, China es un país que ha sacado de la pobreza y pobreza extrema a una población impresionante. En México cada año escuchamos que se destinan, y la verdad se destinan millones y millones de pesos para atender el tema de la pobreza. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en algunas regiones del planeta las políticas dan éxito muy pronto? ¿Y por qué aquí en México y en Latinoamérica, países muy similares a lo que vivimos aquí en México, las políticas públicas tardan más en dar estos resultados? Mira, la diferencia entre la reducción de la pobreza en México y en China, la diferencia es un número, 11. ¿Por qué? Porque el crecimiento en China es de 12% okay. Y en México es de 1%. Ya me diste la ya. La diferencia es 11%. Dice el reclamo, y así de sencillo, ¿no? Así de fácil, digamos, o sea, así de fácil decirlo, bueno, es más oye, complicado fácil hacerlo, pero China y la India y Chile han podido reducir la pobreza, sobre todo a base de empleo y sobre todo a base de crecimiento económico. Ese es el motor, ese es el gran motor de la reducción de la pobreza. La población en China, el gobierno en China tiene programas sociales, sí los tiene, pero el motor más grande de la reducción ha sido el crecimiento económico. Entonces, cuando en México podamos tener un círculo virtuoso de una buena política social, de programas buenos como tenemos algunos en México, más el crecimiento económico, más la generación de empleos, no solamente en un año, sino en varios años seguido, varios años como China, pues entonces podríamos hablar de reducciones mucho más aceleradas, mucho más rápidas de la pobreza. Gonzalo, entonces por eso el país en su geografía da resultados tan diversos, norte, centro, pues bajío claro, porque y sureste, el norte, ¿no? Exacto, porque si tú ves estados donde hay una generación de valor agregado importante, donde están conectados a mercados nacionales e internacionales importantes, donde se generan en general valor agregado, pues uno ve no solamente menos pobreza, sino una reducción más grande de la pobreza, que en estados, por supuesto, más complejos históricamente como Chiapas y Oaxaca y Veracruz, donde más allá de la historia, pues sí nos falta por ahí. Más bien lo que hay que hacer es que todo el mundo trabajemos y aportemos y seamos productivos, porque así la familia sale mejor, en vez de esperar a que nos den el ron del domingo a todos los integrantes de la familia, que por supuesto ayuda, por supuesto es importante el apoyo familiar en materia de un dinero que nos puede apoyar, pero nada como que todos trabajemos en la familia, ¿no? Pues sí, tienes razón. Es que la política asistencialista llega a ser exitosa hasta un momento, pero pues es el clásico, hay que darles la caña y enseñarles a pescar, ¿no? En lugar de llevarles el pescado. Así es, o sea, es una combinación nada sencilla entre el apoyo literalmente asistencial, que es importante para muchas personas o para muchas ocasiones, combinado con un apoyo que te ayude el día de mañana a tú mismo integrarte al mercado laboral que va creciendo, en un mercado laboral que fuera creciendo, ¿no? Porque si el mercado laboral no va creciendo al ritmo que nos incorporamos las mexicanas y los mexicanos, pues entonces sí nos vamos rezagando en materia de creación de valor, o si tenemos, por ejemplo, una economía informal grande en donde ahí la productividad es menor que en el sector formal, pues eso implica que quien se está incorporando al mercado laboral, pues lo hace en lugares donde su productividad va a bajar
y eso implica pues generar menos valor agregado, y eso implica pues no reducir la pobreza al ritmo que queremos. Gonzalo, rápidamente nos queda un minuto. Primero también ayúdanos, también por ahí debe de haber empezado. ¿Qué debemos de entender por pobreza y pobreza extrema? Pobreza es la persona que tiene dos situaciones complejas: un ingreso bajo y sí, además tiene una o más carencias sociales en materia de educación, salud, vivienda, seguridad social, alimentación. Pobreza extrema está dentro de la pobreza, es quien más severamente sufre un ingreso aún más bajo. Ajá. Y 3 o más carencias sociales al mismo tiempo. Pues qué interesantes cifras, Gonzalo, en verdad felicidades. O sea, sé que eres muy metido en todo esto, trabajas las 24 horas del día, los 365 días del año, y también te agradezco porque a lo largo de esta semana te he escuchado en diversos espacios informativos dándonos a conocer y explicándonos lo que representa y lo que significa estas cifras que ustedes dieron a conocer en la semana. Abrazo, Gonzalo, extraordinario fin de semana y seguimos en contacto, ¿te parece? Muchas gracias, un abrazo. Gracias, es Gonzalo Hernández Licona, él es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, con esta medición de la pobreza y su evolución 2010-2016. Una pausa, 3 y a las 8.